Ahí está. Bueno, un buen día para todos, como siempre agradeciendo a todos los presentes y agradeciendo también a Mutualdad por esta posibilidad de ir actualizando mes a mes las tendencias. Bueno, hoy vamos a ir mirando las cosas nuevas o los ajustes en realidad que pudimos haber tenido en este último mes. Hay algunas cosas que se vienen afianzando. En general, la mayoría de las cuestiones se viene afianzando, como por ejemplo el primero de los gráficos, que es este famoso tema del niño y la niña, que siempre decimos lo mismo, que para nosotros es un factor bastante importante porque lo que genera es tipo de circulación. Y cuando hablamos de pronóstico, por ahí uno lo primero que quiere saber es cuánto va a llover o qué temperatura o qué día podemos llegar a tener una helada, pero en general cuando nosotros hacemos pronósticos de largo plazo, lo primero que analizamos es qué tipo de circulación vamos a tener para tratar de encontrar qué tipo de probabilidades puedan empezar a aparecer. Si tenemos mayor probabilidad de ingresos de humedad, con lo cual eso aumenta las probabilidades de precipitaciones, por ejemplo, o reduce la posibilidad de heladas tardías. Bueno, ese tipo de cuestiones como para tener un marco general de este tipo de situaciones. Y lo que se está viendo es que después de mucho tiempo, estamos bajo la tendencia de un año neutral. ¿Por qué digo mucho tiempo? Si nosotros analizamos los últimos prácticamente 20 años, hemos tenido muy pocos años neutrales. Hemos tenido muchos eventos niños, hemos tenido muchos eventos la niña y pocos eventos neutrales. Esto no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que lo que nos ha generado mucho es ir de un extremo al otro, pasar de sequías severas a tener eventos de lluvia abundantes, lo que hoy está viviendo la zona central del país, fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, en la porción central, que ha tenido grandes precipitaciones. En pleno mes de julio ha acumulado prácticamente el triple o el cuádruple de lo que llueve habitualmente en julio, que son meses en los cuales comúnmente tenemos tranquilidad, alguna lluvia, alguna llovizna, alguna que otra tormenta aislada. Bueno, en este julio en particular estamos teniendo gran cantidad de eventos de precipitaciones y de precipitaciones abundantes que han dejado acumulados realmente significativos. Bueno, es un año bastante particular. Si uno lo mira en lo inmediato, obviamente que para aquellas zonas que están excedidas, saturadas, anegadas o incluso hasta inundadas, obviamente que es un aspecto negativo, no han podido terminar de cosechar, en algunos casos no han podido ni siquiera empezar a planificar una siembra de invierno, bueno, con lo cual obviamente que eso genera situaciones bastante negativas. Lo que sí también es cierto que a nivel suelo y a nivel humedad de suelo ha habido una recuperación sustancial prácticamente en toda la porción central del país. Por ahí hay sectores que todavía no lo han recuperado tanto, centro norte de Córdoba, por ejemplo, que ha mejorado mucho, pero no ha recuperado del todo. Algunos puntos de Santa Fe de Entre Ríos que vienen muy bien de humedad, pero que le faltaba un poquitito como para completar el panorama. De hecho, muchas zonas de Entre Ríos le faltaba un buen volumen de agua. Bueno, toda esta situación ha mejorado sustancialmente. Obviamente que el que está inundado no le va a gustar mucho esto que estoy diciendo, pero bueno, es verdad que ha cambiado bastante el panorama. Venimos de muchos años de sequía total y ahora lo que está cambiando es, más allá de la circulación de la atmósfera, que obviamente se nota, también la característica del suelo. Y transitar un año neutral, como es este, recuerden que este gráfico que les estoy mostrando en pantalla es el gráfico del modelo del Centro Meteorológico de Australia, que es el que siempre utilizamos porque es bien visual, y muestra bien claramente las cosas. Es muy parecido a lo que muestra también el modelo de Estados Unidos, el modelo europeo. Quizás el modelo europeo es un poquito más negativo, mostrando una tendencia un poquito más fría, sin llegar a hablar de una situación en la niña, pero sí muestra una posibilidad un poquito más fría que esta condición neutral que está
bien parejita acá en el promedio, bien sobre cero, que sería nuestra situación neutral. Con lo cual sería un año que no es ni niño ni niña, sino una condición neutral. ¿Qué puede provocar esto fundamentalmente? Bueno, que no vamos a tener una activa presencia del Pacífico, que acá lo fundamental lo vamos a encontrar en la zona este del país, litoral, Uruguay, Buenos Aires, fundamentalmente con aportes del este y de manera por ahí más errática, más esporádica, aportes que vamos a tener del sector norte. Pero eso lo vamos a ver con los diferentes mapas, así que si les parece vamos a ir recorriendo cada uno de ellos. Como siempre, si hay alguien nuevo que se sume, siempre mostramos dos mapas. El mapa de la derecha de la pantalla es el mapa que habíamos mostrado en la charla del mes anterior y el mapa de la izquierda es la última actualización. Siempre lo hacemos como para comparar, como para tratar de ver la evolución, si se sostienen los pronósticos o si son muy cambiantes, para ver si eso nos da un poquito más de confiabilidad en los pronósticos. Cuando tenemos grandes cambios, obviamente que la situación no es la mejor, porque bueno, quiere decir que hay mucha variabilidad, mucha incertidumbre. Cuando se van sosteniendo a lo largo del tiempo, eso hace un pronóstico un poquito más, no les digo relajado, pero por lo menos un poquito más tranquilo, por lo menos que nos da un poco más de certeza. Y en este primer mapa, en estos primeros mapas que mostramos, en la combinación, la verdad que la situación se mantiene bastante pareja. No hay mucha diferencia en la tendencia para el mes de agosto. Acá como hacemos mes completo, ya les empiezo a mostrar el mes de agosto. Hago un pequeño comentario de julio, porque bueno, por ahí muchos andan preguntando por el hecho de lo que puede llegar a pasar con las temperaturas en las próximas semanas, si se viene la ola de frío, no se viene la ola polar y un montón de cuestiones. Esto que está pasando hoy con este descenso de temperatura importante, con esta fuerte baja, en realidad es un descenso muy cortito, es hoy y mañana con bajas temperaturas, ya a partir del fin de semana se recuperan rápidamente, de hecho ya hoy tenemos viento norte en la mayor parte del país, por ahí queda más el litoral que todavía tiene circulación de viento sur, pero en general hay una rápida recomposición, con lo cual no es ni ola polar, ni ola siquiera, porque al durar tan poquito tiempo no llega a cumplir los requisitos para hablar de ola de frío, simplemente es un descenso de temperatura. Pero ojo, porque hacia mitad de la semana que viene, miércoles, jueves, ahí sí vamos a tener, o probablemente tengamos, una ola de frío, y ahí sí con características más de invierno, con una ola que puede llegar a ser una ola polar. Eso se va a estar dando miércoles o jueves de la semana que viene y probablemente se extienda por unos 4 o 5 días. No es de la misma magnitud que aquella que tuvimos a fines de junio y toda la primera parte de julio, pero es una ola de frío un poco más importante. Esto que está pasando hoy no es ola de frío, es simplemente un descenso de temperatura después de las lluvias de días pasados. Bien, dicho eso, ahora sí me meto de lleno en los mapas en los siguientes meses. Bueno, fíjense que la tendencia es mantenerse en una situación totalmente dentro de los promedios. Recuerden que este es un mapa de anomalías, colores verdes y azules están indicando lluvias por arriba de los promedios para cada punto del país. Los amarillos o marrones son lluvias por debajo de los promedios. Y en general el blanco, bueno, sería situación media. Y fíjense que en general los dos mapas, tanto que mostrábamos el mes pasado como este en particular, se mantienen dentro de un rango promedio, estamos en la parte media de la escala, con lo cual no hay ni muy para arriba ni muy para abajo, estamos hablando de una situación totalmente cercana a los promedios. Eso mismo lo podemos analizar desde el punto de vista térmico, que si bien el mes pasado se veía un poquito más cálido que lo normal en la zona central, en realidad no hay mucho cambio, es apenas alguna situación. No se espera que sea un agosto con las mismas características que julio. Julio ha tenido una particularidad, ha tenido la ola de frío a comienzo de mes, esta segunda ola que recién les mencionaba, que se puede dar hacia fin de mes, y en el medio tuvimos en general temperaturas elevadas, entonces se ha compensado mucho el promedio general. Si uno lo analiza en términos de promedio, julio va a quedar dentro de los niveles medios, más allá de la ola frío, de frío intensa que tuvimos a comienzo de mes y la probable ola de frío del final de mes. Al tener en el medio temperaturas elevadas, el promedio hace que
parezca bastante cercano a los niveles medios. Bueno, en agosto puede pasar algo similar, comenzar con un ambiente más bien frío, después estabilizarse, aumentar las temperaturas, quedar en un rango relativamente elevado y bueno, que vaya compensando y por eso vemos este tipo de situaciones en las cuales los valores de temperatura se mantienen bastante cercanos a los promedios en el promedio mensual, ¿no? Esto no está hablando de la variabilidad, sino del promedio mensual. Bien, dicho esto, y pasamos a septiembre, septiembre ha aumentado un poquitito las precipitaciones. En realidad, el mapa, el último, de la última actualización, que es el mapa que vemos a la izquierda, volvió a mostrarse como habíamos hablado en el mes de mayo. ¿Sí? En junio había habido una pequeña disminución, no era tan significativa, pero había una pequeña disminución y ahora volvió a aumentar. Se empieza a ver una tonalidad un poco más verde, sobre todo zonas de Paraguay, de Brasil, que el mes pasado lo habíamos mostrado y habíamos señalado justamente esa situación, que Paraguay y Brasil mostraban un nivel de lluvia por debajo de lo normal, cuando mayo, hace 2 meses, habíamos hablado de un mapa más parecido al que estamos mostrando ahora. Esto en realidad es bueno, es positivo, porque lo que nos está hablando fundamentalmente, y volviendo a la primera parte de la charla, que yo les decía que cuando nosotros analizamos las tendencias de largo plazo, lo primero que miramos es circulación. Y en un año neutral, esa circulación de viento norte es un poco más como amplia, más ancha. Cuando nosotros tenemos un año niña, comúnmente la circulación es bien por la parte oeste. Ingresa la humedad por Bolivia, por el oeste de Paraguay y se mete bien sobre el NOA, Cuyo, está bien orientada hacia el oeste. En un año niño, comúnmente está también un pequeño callejón, digamos, pero involucrando más al este de Paraguay, a Brasil y metiéndose por Uruguay y el litoral, más finito, por esa zona. En esa zona hay un gran caudal de agua, comúnmente, ¿no? Esto estoy hablando a nivel general. En los años neutrales está como más amplio esa situación. Entonces tenemos menor ingreso de humedad, pero en un área un poco más amplia. Entonces lo que hace comúnmente es generar lluvias un poco más parejas, tanto al oeste como hacia el este. Y esto se viene representando un poquito mejor. Entonces ahí, al tener una situación probablemente neutral, es más, para septiembre seguramente va a seguir siendo neutral, casi sin lugar a dudas, porque por ahí la duda llega hacia fin de año, de si se enfría o no se enfría, pero para principio de la primavera vamos a estar en una condición totalmente neutral, con lo cual esta circulación es bastante favorable para todo el país, incluso para el que esté en la provincia de Buenos Aires y vea esos colores amarillitos, casi les diría que estamos hablando de una situación de lluvias dentro de los promedios normales, casi no hay diferencia, pero es una circulación positiva para mantener cierto nivel de humedad. Insisto con esto, ahora muchas zonas que están anegadas o inundadas, esto sería un problema, pero también recuerden que a partir de septiembre, de octubre, empiezan también a levantar bastante las temperaturas y bueno, y ahí habrá también una recomposición de las condiciones. En cuanto a las temperaturas, para septiembre, el panorama es muy parecido al de agosto, no hay grandes diferencias en términos de los promedios, ¿no? Obviamente que van a ser con mayores temperaturas, pero no se está viendo una situación de valores extremos, ni para arriba ni para abajo. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, fundamentalmente al hecho de mantener el riesgo de heladas dentro de la fecha media para cada zona. Obviamente que para septiembre en Buenos Aires, en La Pampa, en San Luis, en el sur de Córdoba, todavía estamos en plena fecha, no sería, si tenemos una helada en septiembre, no sería una helada tardía, sería una helada totalmente normal por latitud, por geografía, por la ubicación. Si nosotros miramos el histórico, es algo totalmente normal que todavía en septiembre tengamos eventos de helada. No así para zonas de Santiago del Estero, norte de Santa Fe o Chaco, que ahí obviamente el panorama es distinto. Ya en septiembre no se esperan eventos de helada y esta situación lo que está marcando es justamente que respetaría esa condición de última helada como la fecha media histórica de eventos. Eso es importante porque, bueno, iríamos hacia un promedio de fecha media de helada, de la última helada, ¿no? Entonces, eso está bueno porque reduce el riesgo de una helada tardía. Lo reduce, nunca estamos exentos, esta es una pregunta que llega frecuentemente, si no hay chances, en realidad el no hay chances
en meteorología es muy difícil. Sí, podemos hablar de riesgos. Hay años que son más riesgosos y hay años que son menos riesgosos. En un año en el cual tenemos muchas zonas con el suelo saturado o con mucha presencia de humedad, con una circulación de humedad importante, bueno, todo eso hace que el riesgo se reduzca. Obviamente pasa por ahí. Entonces, bueno, en términos de riesgo y en términos de probabilidad, este tipo de años tiene un menor riesgo, una menor probabilidad de ocurrencia de una helada tardía. Puede ocurrir, sí, como poder ocurrir, puede ocurrir, pero no es un año en el cual se caracterice por este tipo de situaciones. Si estuviésemos en un ambiente totalmente seco, sin lluvias y con una circulación de ambiente también seco, una tendencia de niña, por ejemplo, ahí por ahí puede llegar a aumentar el riesgo. Es muy probable que aumente el riesgo de tener heladas tardías. Pero con este contexto, esta situación lo que está mostrando es justamente respetar, entre comillas, la fecha media de la última helada. Bien, sigo avanzando. Así no nos demoramos, vamos al mes de octubre. En el mes de octubre casi que no hay variaciones. Si analizamos más o menos la circulación es muy, muy parecida. Sigue siendo el norte. Fíjense que no está ni muy recostado hacia el oeste ni muy recostado hacia el este. Está más bien ubicado sobre la parte central, el ingreso de humedad, lo cual es muy positivo. Por ahí la zona que puede llegar a verse un poquito menos favorecida es la parte este de Córdoba, el sudeste cordobés, que por ahí queda entre medio de las calles de ingreso por el oeste y por el este. Entonces, bueno, la parte más central puede quedar un poquito más distorsionado, pero estamos tratando de ir al detalle, que no tiene mucho sentido cuando hablamos así de largo plazo, pero fíjense una circulación que tanto se mostraba el mes pasado como ahora, bastante pareja en cuanto a los niveles de lluvia, muy cercanos a los promedios para la mayor parte del país. Puede haber alguna zona un poquito más, un poquito menos. Fíjense que el mes pasado sobre Buenos Aires se veía un poco menos de lo normal, ahora se ve dentro de lo normal, pero son variaciones muy chiquititas. Estamos hablando de pocos milímetros de diferencia entre un pronóstico y el otro. No hay un cambio de circulación. Por eso, insisto, esto de comparar, lo que podemos ver es que justamente se mantiene la tendencia. No se observa, por lo menos por ahora, después de ver los siguientes mapas, un cambio de estructura. En algún mes puede potenciar algo, puede disminuir algo, pero en general la tendencia se sigue manteniendo con un ambiente mucho más favorable. Con respecto a las temperaturas también, incluso lo bajó un poquitito para el mes de octubre. Yo insistí mucho en la charla pasada de que a diferencia de lo que venimos teniendo en los últimos años, este año en particular lo que se está viendo es una tendencia a que se adelante algo más el verano. En los últimos años, que en realidad sería lo normal, en los últimos años venimos con una dinámica en verano bastante particular. Noviembre y diciembre fueron meses relativamente fríos comparado con los promedios históricos, y después teníamos el golpe fuerte de calor en enero, febrero y hasta marzo también, con temperaturas muy elevadas. Este año en particular se está viendo como que se acomoda un poco, que no esté tan desplazado hacia adelante en el tiempo la estacionalidad. Nosotros en estos últimos años estuvo como siempre atrasado el verano, llegaba tarde, te mataba después en enero, en febrero, en marzo, con mucha frecuencia de altas temperaturas, con mucha frecuencia de olas de calor, pero quedaba un noviembre y un diciembre mucho más benévolo. Bueno, ahora se está viendo como un octubre, un noviembre, con un poquito más de temperatura, algo más normal en realidad a los promedios históricos. Por eso fíjense que el mes pasado se veía un poquito más cálido, ahora se ve un poquito más cercano a los promedios, pues se está viendo esa tendencia a diferencia de años anteriores. Me voy a noviembre y acá podríamos decir que es uno de los mapas que más ha cambiado, aunque no ha cambiado mucho, pero podemos referir fundamentalmente al noreste argentino. El resto está bastante parecido, quizás no potenció tanto lo de Cuyo, por ejemplo, pero el resto está bastante parejo con respecto a lo que habíamos mostrado el mes pasado. La única diferencia es que este núcleo que veíamos el mes pasado, más sobre la región de la Mesopotamia o parte centro del litoral, hoy en día está ubicado un poquitito más al norte, entre Paraguay, sur de Brasil, y abarca también el noreste argentino, ¿no? Que sería la zona que puede llegar a resentir un poquitito en noviembre un déficit de lluvia.
Y como algo particular de esto, y que por ahí eso es lo que siembra algo de dudas, pensando en la circulación del evento neutral, evento niño o evento niña, es que en noviembre en particular, y ahora vamos a ver diciembre, es como que tiende a irse hacia el oeste esta circulación. Este ingreso de humedad tiende a irse hacia el oeste. Cuando antes lo veíamos más sobre la zona central, que es la típica circulación de evento neutral, pasa un poco más hacia el oeste. Y hacia el oeste es una cierta característica más niña, ¿no? Lo que decíamos al principio, es como que ingresa por el oeste. Pero bueno, esta situación tampoco quiere decir que viendo esto, esto sería la consecuencia de un evento, con lo cual esto no nos marca la idea de un evento de la línea, pero sí de un neutral que puede estar pegando algunas pequeñas oscilaciones a lo largo del tiempo y bueno, en algún mes inclinarse hacia un ambiente un poquito más frío en el Pacífico y eso generar algún tipo de circulación ubicado hacia el oeste. Eso, fíjese que también se veía el mes pasado, lo mencionamos, pero ahora fue retirando también sobre lo de Paraguay. Entonces, bueno, eso por ahí enciende alguna luz de alerta, simplemente para ir vigilándolo. En cuanto a temperaturas, casi el mismo discurso que dijimos para octubre y para septiembre, mantiene una situación bastante cercana a los promedios, quizás un poquito por encima de lo normal para la zona central, pero la verdad que es un panorama bastante cercano a los promedios, no hay un cambio sustancial de las condiciones. Esto, bueno, mantiene lo que les decía, el hecho de respetar la fecha media de la última helada. Ojo, sur de Buenos Aires, ojo La Pampa, que por ahí tienen como fecha media primeros días de noviembre el hecho de tener algún evento de helada, así que ojo, porque eso probablemente se pueda dar. Pero no es una helada tardía, es una helada normal. Estamos en fecha media de eventos de helada. No para Córdoba, no para Santa Fe, mucho menos para el norte argentino, pero sí para la parte sur del área pampeana, que todavía suele tener ingresos de aire frío, pero insisto con esto, son normales por una cuestión de latitud que genera obviamente ese tipo de circulación. Bien, avanzo un poquito más, vamos a diciembre. Este había sido el mapa, el último mapa que habíamos mostrado el mes pasado. Fíjense que afianzaba esto del margen oeste y dejando en el este, pero ahora lo acomodó. Por eso les decía que en realidad lo que se está viendo con el tema de la circulación es que probablemente sea neutral con alguna que otra oscilación a lo largo del tiempo. Entonces, al ser neutral, ojo, el ser neutral no te garantiza lluvia normal, pero garantiza un flujo de humedad un poco más parejo para el país, para todo el centro y norte de Argentina. No te garantiza tener lluvias normales, sino eso sería espectacular, porque bueno, si tenés un año neutral, ya sabés apuntar al promedio histórico y ya sabés que vas a andar por ahí. Pero no, en realidad no es tan así, lamentablemente, que sería mucho más fácil. Pero bueno, un año neutral lo que te está mencionando es que es un flujo normal de humedad, mucho más parejo, y bueno, puede tener algún núcleo, ven, acá en el noreste, por ejemplo, un poco menos, en el oeste un poco más, pero en general sigue siendo un flujo ancho, digamos, de ingreso de humedad. Fíjense que es un área bastante más amplia y no está todo acotado al oeste, que esto fue uno de los comentarios que hicimos el mes pasado, que decíamos que lo recostaba mucho sobre el oeste, pero que bueno, que teníamos que ir viendo cómo evolucionaba. Y acá, si bien sigue recostado sobre el oeste, ya lo amplía un poco más y llega a Santiago, a Córdoba, incluso a Santa Fe, ya tenemos una circulación mucho más propicia. Y con respecto a las temperaturas, y acá apuntando a lo que les decía antes, fíjense que está mostrando, si bien lo disminuyó con respecto al mes pasado, de todas maneras seguimos hablando de una situación más cercana al promedio histórico, ¿sí? Recuerden que esto, al ser anomalías, es comparado con los promedios históricos, con lo cual lo que está hablando es de un diciembre más cálido de los que tuvimos en los últimos años. Estos últimos años tuvimos diciembres tirando a fríos. Este está hablando de una situación más normal. Si es más normal, está hablando de, comparado con lo que fue el año pasado o el anterior, un diciembre un poco más activo, porque hasta ahora venía muy flojo. Bien, y por último, les muestro ahora los mapas nuevos, digamos, los de enero, que no tenemos comparación, que sería el de lluvia y de temperatura juntos, porque bueno, no lo podemos comparar porque el mes pasado llegábamos hasta diciembre. Y ven lo que les digo, que acá lo que está mostrando
Puede haber alguna fluctuación en algunas zonas un poco más, en otras zonas un poco menos, pero el flujo de humedad es bastante parejo. Esta circulación no corresponde a un comportamiento niña, corresponde a un comportamiento neutral. Tampoco niño, claramente no, porque si no tendríamos toda la porción este del país con un verde mucho más intenso. Bueno, acá lo que vemos es como algo más parejo y más ancho ese flujo de humedad, mostrando un buen ingreso, siempre hablando de ese ingreso que proviene del norte, ¿no? Ese ingreso de humedad, no la generación de lluvias, que la generación de lluvias comúnmente es de sur a norte o de sudoeste a noreste, con las tormentas que se van desplazando de oeste a este, pero bueno, ese tipo de situaciones ya sería el activar la tormenta. Acá les estoy hablando de cómo ingresa la humedad, que es lo que nosotros siempre apuntamos para ver si tenemos más o menos posibilidad de lluvias. Y en cuanto a temperaturas, un enero normal, un enero que seguramente va a ser cálido, que seguramente va a tener olas de calor, que seguramente va a tener una elevada frecuencia de altas temperaturas, así que es un enero en los cuales ya los golpes que nos han dado en los últimos años nos han mostrado que los eneros difícilmente aflojen, puede aflojar febrero, puede aflojar marzo, diciembre en algunos casos, pero enero es muy difícil que tengamos enero frío. Puede darse alguna particularidad alguna vez de que no se dé tanta frecuencia de olas de calor, pero enero sigue siendo el momento crítico del año. Siempre ha sido, históricamente ha sido así, pero bueno, en estos últimos años enero siempre se ha potenciado mucho y ha disminuido también la frecuencia de lluvias, con lo cual, bueno, es siempre un mes a mirar con mucho cuidado. Acá tenemos solamente estos mapas, no los podemos comparar, pero bueno, de todas maneras es una situación que es importante ir teniéndola en cuenta e ir analizándola a lo largo del tiempo. Bien, y como última plaquita, como siempre hacemos un pequeño resumen, que en si van a ver el grabado del mes pasado, en realidad es casi, les diría, exactamente la misma placa. ¿Por qué? Lo único, cambia alguna palabrita por ahí, pero en general mantenemos la misma estructura de lo que habíamos hablado el mes pasado, que estamos en fase neutral, que todavía hay incertidumbre por lo que puede pasar en el verano con esa pequeña fluctuación, pero que tiende a mantenerse en evento neutral, ¿sí? Todo indica que vamos a esa cosa. Hay una pequeña incertidumbre, pero por ahora esa incertidumbre es bastante chiquita, todo apunta a que se va a mantener neutral. Lo de las heladas, manteniéndose dentro de las fechas probables de última helada, con lo cual se baja el nivel o el riesgo de una helada tardía es menor. No está descartado, porque nunca podemos descartar nada de meteorología, pero en términos de probabilidades hay una probabilidad menor de una helada tardía. Y en cuanto a las tendencias para el inicio de la primavera, son positivas, manteniendo un buen nivel de humedad, manteniendo precipitaciones levemente por encima de lo normal, todavía no se ve nada extremo ni nada que vaya a una situación de lluvias muy abundantes, sobre todo pensando en aquellas zonas que están saturadas o anegadas o inundadas, como dijimos en su momento, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que hay muchas zonas que están complicadas por los excesos, algo que hace tiempo que no decimos, alguna zona de Argentina con exceso, bueno, en este caso Buenos Aires viene con excesos, estamos en invierno, entonces se hace muy difícil que oree, que drene, todo eso, porque las temperaturas son bajas, entonces hay poca evaporación, pero bueno, cuando esto empiece a meterse ya de lleno en la primavera, va a cambiar bastante el panorama con el aumento de las temperaturas y eso probablemente mejore sustancialmente las condiciones de humedad del suelo. Así que bueno, esto era lo que tenía para mostrarles, si respetábamos los tiempos. No sé si hay alguna consulta, algo que haya quedado en el tintero. Hay una pregunta, pero ya fue contestada de Agustín, ya la contestaste, que era con respecto a las heladas, ya se dio por respondido. No, no tengo, por el momento no tengo ninguna pregunta. A ver, espera. Muchas gracias de Andrea, gracias Leo. Bueno, Leo, Muchas nada, gracias. entonces nos vamos a encontrar el próximo mes, ya vamos a anunciar, siempre es la tercera semana del mes, así que bueno, ya nos vamos a poner en contacto para tener el nuevo resumen de agosto, ¿sí?
Bueno, buenísimo. Y bueno, como Así siempre, que, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, cualquier duda también sí. se pueden acercar a Mutualdad y por medio de ellos, ¿no? Llegan la Bueno, consulta y la contesto. listo. La charla quedó grabada, la vamos a subir a nuestras redes y la vamos a compartir también. Así que bueno, muchas gracias, Leo, que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Un Adiós. abrazo para Chao, todos. chao. Chau, chau.